El día de hoy vamos a ver esta clase que tiene que ver con cómo derivamos la curva de demanda de transporte a partir de la teoría de la utilidad, con el ejemplo de los dos países que están aislados y producen bienes. Tiene que ver con, sobre todo, transporte de mercadería o transporte de carga. Era un modelo que explicaba cómo a partir de ese mercado de bienes se genera una oportunidad de un negocio y entonces vamos a transportar, en este caso, mercadería de algún tipo, un bien, de un lugar a otro y cómo se relaciona eso con los costos del transporte, etcétera. El día de hoy estaríamos más bien en la imagen de la derecha, que está más relacionado con el transporte urbano. Entonces, en el caso de los viajes de transporte urbano, lo que se modela más bien es las decisiones que toman las personas de consumo. Se plantea una teoría de utilidad donde planteamos que la gente, cuando realiza un determinado consumo, recibe una utilidad, un beneficio por ese consumo, y entonces a partir de ahí uno puede derivar la curva de demanda. Aquí yo he resumido los 5 supuestos más importantes, los básicos. La primera es que el consumidor, en nuestro caso, el viajero, tiene la posibilidad de elegir. El segundo supuesto es que las distintas opciones o alternativas que él tiene para viajar o para consumo tienen ciertas características que le dan al consumidor un beneficio que vamos a llamar utilidad. Entonces, esas características que tiene un determinado bien genera algo que es valorado por la persona y le genera esa utilidad. Un viaje genera utilidad o produce utilidad en dos momentos. Uno es en el destino, que es la utilidad que le produce, no el viaje, sino más bien lo que va a consumir en ese lugar, ya sea el bien o el servicio, ¿verdad?, por el cual se está desplazando. Y uno que sí tiene que ver con el viaje directamente, que es mientras se está desplazando. La comodidad, el tiempo de viaje, la congestión, etcétera. Y todas esas características que tienen los viajes en un modo de transporte, en otro, en las que generan un beneficio, que en el caso de irse trasladando, en esta parte que es en el viaje meramente, normalmente esa utilidad es negativa, es una desutilidad, porque a nadie le gusta gastar dinero viajando, que el vehículo además va consumiendo lubricante, se va desgastando las partes, etcétera, implica un gasto y ese gasto más bien genera desutilidad. Además, si hay congestión, el tiempo de viaje, la incomodidad de estar esperando y el cansancio, todo eso genera una desutilidad o más bien podríamos llamar utilidad negativa. Cada uno de los bienes, ya sea modos de transporte que yo voy a elegir entre uno u otro o una ruta que voy a elegir entre una u otra, tiene características que generan distintos niveles de utilidad o de beneficio y esas características son las que yo comparo para determinar cuál es la opción que más me conviene. La tercera característica o supuesto sería que el consumidor tiene una estructura consistente de preferencias. Siempre va a decidir por opciones que le generan mayor beneficio y que es consistente en eso. No toma decisiones de forma, digamos, arbitraria o aleatoria. La cuarta, que el consumidor es insaciable. Eso quiere decir que él siempre, si tiene distintas opciones o combinaciones de consumo, siempre va a elegir aquella combinación que le genere más utilidad. Y si algo cambia, por ejemplo, tiene un mayor nivel de ingreso, o tiene más tiempo, o lo que sea, si algo cambia,
ese cambio se va a traducir en que él va a cambiar su decisión de consumo por una que le genere mayor beneficio. Y la última es que él no puede consumir cualquier cosa, sino que tiene una restricción presupuestaria. Y nosotros en el caso de transporte, esa restricción presupuestaria la vamos a entender tanto desde el punto de vista de la restricción eh, monetaria en sí misma, de que tiene cierta cantidad de dinero, pero también hay una limitación de tiempo, ¿ah? Que a lo mejor eso podría llegar y debería ser más valioso, ¿verdad? Si hay un recurso que tenemos limitado todos, es el tiempo. Entonces, ¿cuánto de ese tiempo dedico yo, por ejemplo, a viajar? Estoy dispuesto a estar todos los días montado en un carro haciendo fila 1, 2 horas, gastándome parte de mi vida montado en un carro haciendo fila en las presas, ¿verdad? Entonces hay una limitación presupuestaria que tiene que ver con dinero efectivamente, pero otro recurso importante es el tiempo y cómo yo administro y dedico ese tiempo y cómo utilizo entonces o cómo afecta esa limitación las decisiones de consumo que yo hago. Con base en estos conceptos, vamos entonces a ver cómo traducimos esto y cómo se ve los gustos y preferencias de la persona o del consumidor. En este gráfico representa en dos ejes las cantidades de dos bienes y cuánto de esos bienes se consumen. Vamos a llamar, que le llamamos X y Y. Un punto como el punto M que está ahí dibujado representaría una posible canasta de consumo. ¿Cuánto voy a consumir yo de X y cuánto voy a consumir yo de Y? Para el punto M serían las cantidades X sub M de X y la cantidad Y sub M de Y. Como dijimos, cada uno de estos bienes tiene ciertas características que de consumirse le generan utilidad al consumidor. Entonces tenemos una función de utilidad U que es función de las cantidades consumidas de X y la cantidad consumida de Y. En el caso particular del punto M, tendríamos que la utilidad del punto M es una función, es una cantidad que depende de XM y YM. Notemos que para un punto cualquiera como M, yo podría separar el área de todas las cantidades o combinaciones de consumo en 4 cuadrantes. Veamos qué pasa con el cuadrante superior derecho. Todos los puntos o otras combinaciones que caen en ese cuadrante son tales que la cantidad que se consume de X y la cantidad que se consume de Y es mayor a M. Mientras que en el cuadrante inferior izquierdo, todas las combinaciones son cantidades menores que las cantidades de M. Y como dijimos que el consumidor es insaciable, entre más consume, él más utilidad recibe, eso quiere decir que un punto como el punto P genera un mayor nivel de utilidad que el punto M. Mientras que cualquier punto del cuadrante inferior izquierdo, como el punto N, genera una utilidad que es más baja que el punto M. Si yo uniera esos dos puntos, N y P, y me moviera a lo largo de esa línea, yo me voy moviendo desde un punto que tiene utilidad más baja que M y voy a alcanzar un punto con mayor utilidad que M. Necesariamente habrá algún punto en el cuadrante superior izquierdo que tenga el mismo nivel de utilidad o me genere el mismo nivel de utilidad que el punto M. Digamos como ese punto M'. Ese ejercicio yo lo puedo hacer varias veces con puntos similares a P y a N hasta lograr conseguir encontrar otras combinaciones que también me dan el mismo nivel de utilidad de M. Y eso es lo que
se construye o se conoce como la curva de indiferencia o curva de iso-utilidad. Todas las combinaciones de consumo del bien X y del bien Y que me generan el mismo grado de utilidad y que por lo tanto para el consumidor le da igual consumir cualquier punto sobre esa curva. Por eso se llama curva de iso-utilidad, porque todos generan el mismo nivel de utilidad, o curva de indiferencia. Bueno, entonces, la forma que tenga esta curva de indiferencia va a depender de cada persona. Esa curva podría ser más empinada o podría ser más acostada, según sea que la persona tenga cierta preferencia por un bien o por otro. ¿Qué pasaría si esa curva fuera totalmente vertical? Igual, al moverme sobre esa curva, la utilidad sigue siendo la misma. Entonces, si es vertical, quiere decir que Y no importa. No importa qué tanta cantidad de Y le dé usted a esta persona, su utilidad no cambia. Y vean que en todo caso X es la misma. Entonces, como X no ha cambiado y Y puede llegar hasta infinito sin que la utilidad ni aumente ni disminuya, entonces quiere decir que Y es un bien inferior respecto a X. Si fuera horizontal sería al revés. Ahí más bien el bien que es importante para la persona es y X no importaría. Esos son los casos extremos, pero lo que quiero decir es que esta curva puede ser más inclinada o más acostada según sean las preferencias que el consumidor tenga por un bien o por otro. Por ejemplo, esto sucede con modos de transporte, ¿verdad? Hay personas que tienen, por ejemplo, niveles de ingreso muy altos, difícilmente se van a bajar del vehículo para utilizar transporte público. En general, habrá todas las personas somos distintas, pero digamos que en general, personas con mucho poder adquisitivo, el transporte público para ellos es un bien inferior. Y se puede caer el mundo, pero no se van a montar en un bus. Esta es una curva, esa curva está asociada a una cantidad de utilidad, pero yo podría construir otras curvas para otros niveles de utilidad de la misma manera, partiendo de otro punto, como partimos de M, puedo partir de otro punto. Por ejemplo, yo podría coger el punto P y a partir de P hacer los 4 cuadrantes y buscar otro nivel de utilidad similar a P. O a partir de N, cojo N como el centro, hago los cuadrantes y hago el mismo ejercicio. Entonces, no existe una curva de utilidad o de indiferencia, sino un mapa completo. Existe todo un conjunto de curvas, continuas, de hecho, es todo el área, pero que van formando grupos de consumo que me dibujan distintos curvas de indiferencia, como las que aparecen ahí, la I1 que está como más en verdecito, la I2 que es, no sé si se nota, pues es un poquito más gris, y la I3 que es blanca. Conforme las curvas de indiferencia se van alejando del origen, son curvas que están asociadas a niveles de utilidades mayores, porque implican combinaciones mayores de consumo. Al moverme sobre una curva de indiferencia, la utilidad permanece constante, ¿verdad? Eso quiere decir que si yo calculara el diferencial de U al moverme de un punto sobre la curva a otro, el diferencial de utilidad siempre va a ser cero. Y ese diferencial lo puedo calcular como la derivada de U respecto a XY o respecto a X, de U a de X, sería cuánto cambia la utilidad dado que, por ejemplo, X disminuye, ¿verdad? Al moverme de M a M', multiplicado por el cambio de X, más cuánto cambia la utilidad respecto a XJ, o en los gráficos anteriores respecto a Y, ¿verdad? ¿Cuánto aumenta la utilidad? Porque al moverme de M a M', recuerden, disminuyó X y aumentó Y. Entonces, ¿cuánto, en este caso,
la proporción de aumenta Y, multiplicado por el cambio de Y, pero esa suma, dado que estoy sobre una curva de indiferencia, es 0. Si yo despejo eso un poquito, me queda que el cambio de X sobre el cambio de Y tiene que ser igual al cambio de utilidades marginales. Esta relación se llama relación marginal de sustitución y es una relación muy importante porque precisamente lo que me mide es cómo compensa el consumo de un bien la pérdida de consumo del otro, ¿verdad? Me dice, ¿cuánto tengo que darle yo adicional de Y, dado que voy a consumir menos de X, para que la utilidad permanezca invariable? ¿Verdad? Y eso se refleja, esto lo que refleja es la curvatura de la curva de isoutilidad. Esa es la pendiente de la curva de isoutilidad en cualquier punto, ¿verdad? La relación marginal de sustitución. Esto, por ejemplo, es de suma importancia en el caso de transporte, cuando yo en los ejes X y Y pongo, en lugar de dos bienes, pongo dos conceptos que es el concepto monetario versus el concepto del tiempo. Si yo pusiera en X el dinero y en Y el tiempo de viaje, ahí compara uno cuánto dinero me va a costar versus el tiempo de viaje que voy a consumir. Y esa relación marginal de sustitución de tiempo y dinero se llama, anótenselo por ahí, valor subjetivo del tiempo de viaje. Valor del tiempo. ¿Qué es el valor del tiempo? El valor del tiempo me dice cuánto dinero, por ejemplo, estoy dispuesto yo a pagar de adicional por disminuir mi tiempo de viaje en cierta cantidad de minutos. Esa relación marginal o valor del tiempo es sumamente importante porque nos permite modelar decisiones de decisiones de viaje, por ejemplo, de modo de transporte, de ruta, etcétera, pero también nos va a permitir poder valorar económicamente el impacto que tienen las inversiones en el sistema de transporte. Para valorar, por ejemplo, el impacto que tiene la construcción de Circunvalación Norte, donde el principal beneficio que va a tener eso es que le va a ahorrar el tiempo de viaje a la gente. Y ese valor del tiempo me permite multiplicarlo por los minutos que se están ahorrando de viaje y ponerle un valor económico que entra como un beneficio dentro del análisis de evaluación del proyecto. Esta relación marginal de sustitución es la pendiente de la curva de isoutilidad en cualquier punto de la curva. Ahora, decíamos que para poder determinar cuánto se va a consumir, debemos también tener en consideración cuál es la limitación del presupuesto disponible. Vamos a llamar M a la cantidad total fija de dinero que dispone el consumidor. Para este modelo vamos a suponer que todo es dinero. ¿Okay? No estamos aquí considerando el tiempo consumidor. Y cada producto X1, X2, X3 o X y Y tienen un precio. Entonces P, ahí lo que me representa es el vector de precios de todos esos bienes. El precio multiplicado por las cantidades, o sea, P por X, P1 por X1 más P2 por X2, etcétera. Eso me daría el gasto total. Como estamos suponiendo, considerando que el consumidor es insaciable, vamos a suponer el valor extremo. Vamos a considerar que él gasta todo el presupuesto, él no ahorra nada, todo lo gasta. ¿Okay? Entonces, la línea de presupuesto se reduciría a la igualdad. O sea, la suma de todos los P por todos los X igual a M. Esa sería la restricción presupuestaria. En el caso de que tuviéramos solo dos bienes, X y Y, entonces tendríamos P sub X por X más P sub Y por Y igual a M, y eso es una línea recta. Tiene esta forma. Fíjense que los puntos en donde se cortan los ejes serían las cantidades máximas
de XY, XJ o X y Y que él puede consumir. Por ejemplo, el intercepto con el eje vertical es la máxima cantidad de J. Si él tiene un presupuesto M, yo divido ese presupuesto entre el precio de ese bien, M sobre PJ, y eso me va a dar la cantidad máxima de XJ que él puede consumir, ¿verdad? Es decir, cojo todo el presupuesto para consumir solamente XJ y XY es 0 en ese punto. Lo contrario sería el intercepto con el eje horizontal. Ahí más bien no consumo nada de XJ, entonces todo el presupuesto me lo gasto en Y, en X sub Y, y entonces la cantidad máxima que me da es M entre P sub I. Y bueno, la pendiente de esa recta es la relación de precios, PJ entre PI, ¿de acuerdo? Cualquier valor o combinación de consumo que esté por debajo de esa curva son cantidades que él puede consumir. Pero todas las que están por encima de esa recta no son alcanzables por él porque se le sale de su presupuesto, de su limitación presupuestaria. ¿Cómo determinamos qué cantidad consume él? Entonces, planteamos un modelo en el cual recordemos que él lo que busca es obtener la mayor utilidad posible. Entonces podemos escribir un problema que sería maximizar la utilidad, porque la utilidad está en función de las cantidades de X y de Y que él consuma, pero con la restricción presupuestaria, sujeto a que se cumpla que la suma de P por X de M. Y este sería el problema de optimización asociado a la obtención de las cantidades óptimas de consumo. Es un problema de maximización. Para poderlo resolver, como es un problema restringido, es escribir un lagrangiano, que lo construimos así, ¿verdad? Subimos la restricción presupuestaria a la función objetivo y la sumamos utilizando un multiplicador de Lagrange, que estamos llamando ahí lambda. El lagrangiano sería igual a U menos lambda por Px menos M. Bueno, aquí está Px, está escrito vectorialmente, ¿verdad? Sería P1 por X1 más P2 por X2, etc. ¿Okay? Y ahora sí, ya teniendo una sola función objetivo, que es el lagrangiano, derivo el lagrangiano respecto a X1, respecto a X2, X3, etc. Para que son las variables de optimización. Me daría la derivada de U respecto a XY menos lambda, es una constante, por la derivada de lo que está ahí entre paréntesis, que quedaría P por 1, ¿verdad? Y M es una constante también, entonces da 0. Entonces me queda du a dx menos lambda P. Esa sería la derivada, esa sería la condición de optimalidad. Que acomodándolo, paso el lambda P al otro lado. Y esa condición número 4 es la que se conoce como la condición de optimalidad. Cuando se cumple esa condición, logramos que la cantidad de consumo del bien XY sea de la máxima utilidad, sea óptima. En el óptimo, la cantidad de XY que logra el óptimo es tal que si yo cambio un poquitito esa cantidad de consumo X, la utilidad marginal, o sea, el cambio que tengo de utilidad, es proporcional al precio de ese bien. Esa condición se cumple obviamente para XY, para XJ, o sea, para todos los X. Y fíjense que si yo dividiera la condición de optimalidad en dos bienes, el de XY y el XJ, obtengo esa ecuación que aparece ahí. ¿Qué es el término que está a la izquierda? La relación La relación marginal de sustitución. Exactamente. Que es la pendiente de la función de utilidad. ¿Y qué es el término que está a la derecha? La pendiente de la restricción presupuestaria. Eso quiere decir que las cantidades óptimas de consumo se obtienen cuando la pendiente de la curva de utilidad es igual a la pendiente de
la restricción presupuestaria. Es decir, donde esas curvas son tangente. Entonces, si yo combino el mapa de isoutilidad con la restricción, ese punto donde se tocan las dos curvas de forma tangente me da la cantidad óptima de consumo de X y la cantidad óptima de consumo de J. ¿De acuerdo? Ahora sí, a partir de esto, vamos a derivar la curva de demanda. ¿Cómo se hace eso? Una curva de demanda es la que me dice a mí cuánto consumiría yo de un determinado bien según sea el precio de ese bien. Entonces, partiendo de una restricción presupuestaria como la que está ahí dibujada con esa línea, vamos a hacer lo siguiente. Dejando el precio de este otro bien fijo y dejando la restricción presupuestaria M, la cantidad de presupuesto fija. Entonces yo voy a aumentar o disminuir el precio de este bien. ¿Qué pasa si yo aumento el precio de este bien? Que esta curva se corre para atrás, ¿verdad? Gira, teniendo este punto de pivote y se mueve hacia atrás. ¿Por qué hacia atrás? Porque acordémonos que este punto es el presupuesto dividido entre el precio y es la cantidad máxima de este bien que yo podría consumir. Si el precio aumenta, entonces la cantidad máxima que puedo consumir disminuye. M entre P es menor. Si yo el precio de este bien lo disminuyo, entonces más bien rota para acá. Entonces, este movimiento de rotación que puede hacerse a lo largo de todo el eje representa cambios en el precio de X. Para acá aumento el precio y para allá, a la derecha, lo disminuyo. Al yo realizar ese movimiento de giro de la restricción presupuestaria, voy a ir logrando la tangencia con distintas curvas de isoutilidad. Al disminuir y aumentar el precio, voy obteniendo distintas cantidades óptimas de consumo y eso me va generando una curva. Por ejemplo, entre la curva en la posición azul y en la posición roja, recordemos que en la posición azul es un precio más alto. Entonces, supongamos que este es este precio. Tengo este precio, bajo el precio, entonces la curva rota para acá, bajo el precio. La curva rota para acá y eso hace que la cantidad de consumo aumente. Entonces paso del punto A al punto B. Y de la misma manera voy generando una curva que tiene esta forma cóncava, de tal manera que a precios más altos las cantidades de este bien son bajas y conforme voy bajando el precio, la cantidad de consumo de ese bien aumenta. Eso es lo que se llama la curva de demanda del bien X1. Entonces, esta curva de demanda que derivamos, en este caso esta curva blanca sería la curva de demanda, es esa relación entre cuánto consumo y el precio del bien. Y como todos los puntos de esa curva, como ese puntito verde que está marcado ahí, cumple esta condición, ¿verdad? Dijimos, esa es la condición de optimalidad. Quiere decir que esa cantidad X supra cero es tal que si yo me muevo un poquito de esa cantidad, lo que va a cambiar mi utilidad es proporcional a ese precio P0. Esa altura me mide ese valor de en cuánto cambia mi utilidad si yo cambio el consumo de X a partir de X0. Si yo aumento X0 o lo disminuyo, mi utilidad cambia. ¿Y cuál es el valor de esa utilidad? De ese cambio de utilidad. P, el valor P. Ahora resulta que como yo puedo valorar económicamente en cuánto va a ir cambiando la utilidad según yo vaya cambiando las cantidades de consumo, hipotéticamente imagínense que yo empiezo inicialmente sin consumir nada, no consumo nada porque el precio era infinitamente grande. Pero si me llegaran a establecer un precio como P0, yo paso de no consumir nada a consumir X0 o X. Y yo podría ir sumando la altura, o sea, el área
que me va generando el área debajo de la curva de demanda, que no es otra cosa más que ir sumando cada columnita conforme me voy moviendo desde 0 hasta X y voy barriendo la curva de demanda y dibujo esa área. El valor de esa área, ¿a qué corresponde? Pues al valor monetario de la utilidad total que yo recibí por consumir X. El precio que uno está dispuesto a pagar por lo que está comprando es una medida proporcional a ese beneficio que uno recibe. Lo que uno está dispuesto a pagar por algo es proporcional a la utilidad o el beneficio que uno recibe por consumir eso. Lo mismo sucede cuando uno realiza viajes y toma decisiones, si me voy por una ruta, me voy por otra. El valor del beneficio que se recibe por los viajes que estoy haciendo es proporcional al precio que yo pago por esos viajes. Bueno, siguiendo en esta línea, resulta que, bueno, si yo consumo esa cantidad de X que aparece en ese gráfico, toda esa área de abajo es el beneficio total o una cuantificación económica del beneficio total que yo recibo por ese consumo. Pero por ese consumo yo tengo que pagar. Por esa cantidad de X yo pago un precio P. ¿Y cuánto fue el gasto total que hice? Esa área, que es igual a P por X. Compré X unidades, esta cantidad de X, multiplicado por el precio unitario, P por X me da el gasto total. Hay algo que se llama el beneficio neto, sería la diferencia entre esas dos áreas, ¿no? El área de arriba que es positiva, la de abajo que es negativa, y me da un área neta, y eso se llama el excedente neto de los consumidores. Resulta que para que eso suceda, tuvo que haber alguien que produjera ese bien y que lo pusiera en el mercado a ese precio. Y entonces entramos o incorporamos la curva de oferta. La curva de oferta no es otra cosa más que también una relación entre el precio al que quien produce ese producto y lo pone en el mercado está dispuesto a poner ciertas cantidades a unos determinados precios. Si el mercado es perfecto y hay competencia perfecta, hay muchos productores que hacen lo mismo, están en competencia, cada uno de ellos tiene un costo de producción y la curva de oferta, esa curva de precios se define con el costo marginal de producción, eso que dice ahí CMG. El costo marginal es cómo cambia mi costo de producción total si yo aumento una unidad adicional producida. Desde el punto de vista de quienes vendieron el producto, ellos recibieron un ingreso. El ingreso es igual al gasto, ¿verdad? Ellos vendieron X cantidad a un precio unitario P0, entonces P por X es el ingreso total que recibió. Pero ese ingreso no lo reciben gratuitamente, él tiene que producirlo. ¿Cuánto le cuesta a él producir eso? Bueno, lo puedo calcular con el área debajo de la curva de oferta. Si esa curva de oferta es el costo marginal de producción, o sea, cuánto cambia el costo total de producción, o sea, la derivada del costo total respecto a X, pues su integral sería el costo total. Entonces, el área debajo de la curva de oferta es el costo de producción. Él recibe el ingreso del área del rectángulo celeste, pero gasta el área naranja. Entonces, la diferencia de esas dos áreas me da ese triangulito de ahí en medio. Y eso es lo que se conoce como el excedente neto de los productores. Si yo sumo el excedente neto del consumidor y el excedente del productor, la suma de esas dos áreas, celeste y naranja, me da lo que se conoce como el excedente neto social. Eso es la cuantificación económica del beneficio que reciben todos los actores de ese mercado, tanto los que consumen como los que producen. Yo podría calcular esta área con esta área total. El área debajo de la curva de demanda, que sería todo esto, ¿verdad? Toda esta área. Le resto el área debajo de la curva de costo, que es esta. Y me queda esto. Entonces, la fórmula para calcular el excedente social neto es la que aparece aquí. La integral desde 0 hasta
cualquier valor de X bajo la curva inversa de demanda menos la integral desde 0 hasta el mismo X bajo la curva de costo marginal. Eso me da excedente social neto y eso me da el valor económico que se obtiene en la sociedad para cada cantidad de X. Y fíjense ustedes que esa área, la suma de esas áreas, conforme yo voy moviéndome en X, el área que voy barriendo es mayor, 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 y aquí se hace máxima. Si ya yo me muevo un poquito más para acá, en este cálculo, ya de aquí en adelante, el área que está debajo de la curva de demanda, que sería esta, es más pequeñita que el área debajo de la curva de costo. Entonces esto comienza a dar negativo. Y entonces el área total empieza a disminuir. Entonces, para cantidades más pequeñitas que X, que están por acá, el área es más pequeña. Y para cantidades mayores de X también es más pequeña porque empieza a sumar valores negativos. En este punto donde las dos curvas se cruzan, ese excedente social neto es máximo. Por eso es que se dice que en los mercados perfectos, donde se cruzan estas dos curvas, es el punto óptimo social. Tal y como lo hemos visto hasta este momento, en realidad estamos hablando de un mercado de bienes. Yo trato de hacer la analogía con el mercado de transporte, pero en realidad es mercado de bienes. Luego lo aplicaremos directamente al mercado de transporte. Pero lo podríamos aplicar a lo que vimos el lunes, donde teníamos un mercado que era de mangos en dos localidades. Si yo aplico esos conceptos, yo podría tomar, por ejemplo, en el mercado número 1, en este que aparece ahí, la curva de demanda y vemos que el primer triangulito que aparece a la izquierda celeste corresponde a el excedente social neto de los consumidores para el punto de equilibrio local, el original, el inicial, donde esas dos curvas se cruzaban. Cuando el intercambio comercial entre las dos localidades sucede, si esta fuera la localidad donde se importadora, el precio bajaba, pasaba de P10 a, digamos, a P1 asterisco. Al reducirse el precio, el área de excedente social neto de los consumidores aumenta al área que está en el centro. Eso significa que el intercambio comercial generó una ganancia, que es la diferencia de estas dos áreas, que es la que aparece a la derecha. Ese sería el beneficio que reciben los consumidores de esta localidad importadora como resultado del intercambio comercial que se generó. Desde el punto de vista de los productores de esta localidad, ellos inicialmente tenían un excedente neto de productores del área naranja de la izquierda, pero como el precio bajó y ellos empezaron a vender menos, recuerden, entonces el excedente de los productores se reduce y en este caso ellos tienen una pérdida neta, que es el área que está al final a la derecha. Entonces, en esta localidad, los consumidores están representados en el gráfico de la izquierda, ganan, pero los productores locales pierden porque el precio baja y ellos venden menos. Pero si hacemos la suma de esas dos áreas, la celeste positiva y la naranja negativa, vemos que nos queda un áreacita, que es ese triángulo neto, que es positivo. Entonces, en principio, el intercambio comercial, en este caso, beneficia a consumidores, perjudica a productores locales, pero el resultado neto de la sociedad es positivo. Hay una ganancia. Si hacemos un ejercicio similar con la otra localidad, que es la que exporta, ahí más bien los consumidores locales pierden. El área que es celeste es negativa porque el precio les sube y consumen menos. Entonces, más bien se les recorta el excedente a los consumidores. Y los productores ganan, porque al aumentar el precio ellos producen más y entonces el área naranja del centro que barren aumenta. Al hacer el resultado neto tenemos también una ganancia positiva, que es el triangulito naranja que aparece ahí. Esto es en la comunidad
exportadora. Si analizamos entonces lo que sucedió en los dos mercados en su conjunto, o digamos, en las dos localidades en la que origina la de origen y destino del producto, tenemos esas dos áreas como excedentes, que nosotros podríamos comprobar que esas áreas también las podemos calcular y da exactamente el mismo valor si las calculamos bajo las curvas de los excedentes de demanda y de oferta. Pero es que además podríamos comprobar que esas dos áreas yo las puedo trasladar de las curvas de excedentes, las puedo trasladar a la curva de oferta y demanda de transporte. Y la suma de esas dos áreas es el área que se barre, que se dibuja en ese triángulo bajo la curva de demanda. Al decirles que estas áreas de la izquierda son iguales a las de la derecha y que esas son iguales al área de abajo, es una cosa impresionante porque el gráfico de la izquierda es un mercado de bienes. Esto representa la economía. Es la compra y venta de productos. Entonces estamos diciendo, como se produjo un intercambio comercial, ese intercambio comercial produjo un beneficio económico en el mercado, porque hubo transacciones y los productores y los consumidores de mangos obtuvieron beneficios y ganancias, los que vendieron y los que compraron. Hay unos beneficios económicos que están asociados meramente a el sistema de actividades comercial, a la economía. Pero resulta que ese beneficio se generó a raíz de que hubo transporte, ¿verdad? El transporte permitió el intercambio comercial y generó ese beneficio en la economía. Como cuando uno construye una carretera o una carretera que está en muy mal estado, allá en una zona alejada o rural, yo voy y la mejoro. Entonces, por ejemplo, ahora le permite a los productores locales poder sacar mejor sus productos o se empieza a generar actividad turística en un lugar que era inaccesible, pero ahora con la nueva carretera o el nuevo aeropuerto que hicimos, ahora le están llegando turistas y eso genera un impacto en la economía local. Eso es lo que se ve en el gráfico de la izquierda. Ese es el impacto que generó el intercambio comercial que sucedió gracias a que pusimos un sistema de transporte que permitió que eso ocurriera. Entonces, estos son los beneficios locales en la economía. Pero resulta que según esto, esos beneficios de la economía, yo los podría cuantificar directamente en la curva, con las curvas de oferta y demanda de transporte, que no tienen nada que ver con el comercio. Las curvas de abajo es la cantidad de viajes o la cantidad de transporte que se hace según me cueste a mí transportar esas cantidades, según el costo que me dé el sistema de transporte, que es la curva roja. De hecho, ustedes hicieron un ejercicio de tarea para hoy, donde yo esa curva roja la cambio y digo, voy a mejorar el sistema de transporte. Al cambiar esa curva roja por otra, el triangulito que se dibuja es otro, ¿verdad? Es un triángulo distinto, un área diferente. Eso genera un impacto que lo puedo cuantificar con las curvas de oferta y demanda de transporte. Pero resulta que el área nueva que se dibuje va a ser exactamente igual al área que se dibuja en el mercado de actividades.